Caminando con Jesucristo, un tiempo donde nos enfocaremos en conocer mejor a nuestro Salvador, para seguir sus pasos cada día y vivir plenamente según su voluntad. Esta es una reflexión del hermano Felipe Mascaya, en la voz del hermano Edil Durán. Bienvenidos. La grandeza en el servicio. Mi querido amigo oyente, se cuenta la historia de un niño que en la escuela recibió una medalla por ser el más servicial de su clase. Lo curioso es que no se la dieron por tener las mejores notas ni por ser el más fuerte, sino porque siempre estaba dispuesto a ayudar. Recogía los útiles de sus compañeros, compartía su merienda y acompañaba a los nuevos alumnos para que no se sintieran solos. Mientras otros buscaban destacar, él se hizo notar por servir. De la misma manera, en el pasaje que estudiaremos hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 24 al 30, Jesús enseña que en su reino la verdadera grandeza no está en quien ocupa el primer lugar, sino en quien se pone al servicio de los demás. Recordemos que Jesús estaba reunido con sus discípulos a la mesa, donde instituyó la Santa Cena. En ese mismo momento, anunció que uno de ellos lo iba a entregar. Jesús, lleno de dolor por la traición de Judas, se enfrentaba a una de sus horas más difíciles. Sin embargo, los discípulos no comprendieron la gravedad de la situación y en vez de acompañar al Señor en su dolor, comenzaron a discutir sobre quién era el traidor. Muy pronto, esa discusión se transformó en una pelea egoísta, como lo leemos en el versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. En lugar de mostrar compasión, los discípulos dejaron ver su orgullo y ambición y pensar que esto sucedía justo la noche anterior a la cruz, lo que lo hacía aún más doloroso y vergonzoso. En el versículo 25, Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Con esto, Jesús mostraba cómo en el mundo los gobernantes ejercen poder y buscan ser reconocidos como grandes benefactores. Pero esa no es la manera en que funciona el reino. Jesús continúa diciendo en el versículo 26: mas no así en vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. En el reino de Dios, los líderes no gobiernan con fuerza, intimidación o temor, aprovechando su posición o influencia. Los verdaderamente grandes serán humildes, como el más joven, que en la sociedad judía era considerado el menos importante. Y quien dirige debe hacerlo como el que sirve, no como un dictador, sino con espíritu de entrega. Para reforzar esta verdad, Jesús hace una pregunta en el versículo 27. ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Normalmente, el invitado o el anfitrión son considerados más importantes que el siervo que atiende. Pero Jesús invierte ese pensamiento y muestra que el verdadero liderazgo es servir.
Él mismo se presenta como ejemplo al decir: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Finalmente, Jesús anima y promete una recompensa a sus discípulos. En el versículo 28 les dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Aunque habían mostrado orgullo, indiferencia y ambición, excepto Judas, se mantuvieron junto al Señor. Por eso, Jesús declara en los versículos 29 y 30: yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. En el cumplimiento final de la historia redentora, los apóstoles serán recompensados. Tendrán el honor de sentarse a la mesa de Cristo en su reino terrenal y ejercerán dominio sobre las 12 tribus de Israel. Aunque en pocas horas todos huirían y Pedro lo negaría 3 veces, luego serían restaurados y tendrían el gran privilegio de predicar el Evangelio, llevando las buenas nuevas hasta lo último de la tierra. Mi querido amigo oyente, este pasaje nos muestra una verdad que a veces incomoda. Muchas veces buscamos reconocimiento, aplausos o ser los primeros, incluso dentro de la iglesia. Pero Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por títulos, posiciones ni autoridad, sino por cuánto servimos a los demás. Para Cristo, ser grande significa seguir su ejemplo de humildad y servicio. Esperando que usted pueda ser parte de la familia de Dios por medio de Jesucristo, habiendo entendido el mensaje de hoy, le invitamos a realizar la siguiente oración. Oremos. Amado Señor, gracias porque nos enseña que en tu reino la verdadera grandeza no está en buscar el primer lugar ni en ser reconocidos, sino en servir con humildad a los demás. Te pedimos que a quienes ya somos tus hijos, nos libres del orgullo y nos des un corazón dispuesto a imitar el ejemplo de Cristo. Y que a quienes aún no te han entregado su vida, les muestres que la verdadera honra y seguridad no se encuentra en las posiciones de este mundo, sino en recibir a Jesús como Salvador y seguirle con fe. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos despedimos con gratitud, deseando que este mensaje transforme su vida y le inspire a seguir caminando con Jesucristo. Hasta el próximo devocional. Este programa ha sido producido por MBI Media.